Peter, you're welcome. Ready to. We are looking forward to your conference. Peter, estamos listos para escucharte. Gracias. Voy a compartir mi pantalla, o eso espero. Muy bien. Buenos días. Y hola desde Las Vegas y los Estados Unidos. Es un honor unirme a ustedes y hablar de este concepto muy importante del liderazgo de los profesores. Muchas gracias por la presentación. El liderazgo de los profesores es importantísimo para que las escuelas mejoren. Esta idea está creciendo en la investigación y también en la práctica desde hace un par de décadas, pero no ha tenido toda la atención que yo creo que necesitaría, porque esto, a pesar de que esto crea unas excelentes escuelas a todos los niveles, ahora vamos a discutir qué es esto y por qué es importante. Y vamos a hablar de organizaciones profesionales. Primero, quiero presentarme brevemente. Cuando enseño en línea en la escuela UNLV, lo primero es crear una diapositiva de presentación para que todos nos conozcamos. Y también presento una diapositiva acerca de mí. Esta es la última versión de mi presentación. Soy Peter Wynn, soy un profesor de la Universidad UNLV. He estado trabajando ahí. Además de enseñar en las escuelas de posgrado, he estado trabajando como profesor. He vivido y enseñado en diferentes países y quisiera reconocer al principio de esta presentación que la investigación que hago está basada en Estados Unidos, más que nada. Pero hablaré de lo que ocurre en los Estados Unidos. No creo que la perspectiva de los Estados Unidos sea la mejor, ni tiene todas las respuestas. Tiene mucho que aprender de otros países y sistemas, especialmente en la investigación, que es algo muy internacional. Pero yo trabajo en mi beca en el contexto de los Estados Unidos. Quiero decirlo solo para que lo sepan. Pero también voy a hablar de otras perspectivas más tarde en esta sesión. Como educadores, nos dicen que tenemos que ser positivos. Quizás debería titular esta diapositiva como la oportunidad, como liderazgo. Pero creo que estamos en un punto de quiebre en la organización de las escuelas. Creo que no está funcionando la manera en que estamos administrando las escuelas. Se espera demasiado de los administradores de las escuelas. Creo que eso también se aplica a los profesores, pero eso es tema de otra presentación. Hablemos de los directores de escuelas. Creo que tienen un trabajo imposible, tienen demasiadas expectativas para una sola persona. Mientras tanto, las estructuras jerárquicas hacen que sea difícil para los directores realizar sus tareas. Creo que hay mucha distancia entre los pobres y los más adinerados. Creo que no se alimentan las necesidades de los estudiantes. Algunos de los ejemplos de las escuelas modernas son las leyes de cada escuela y temas legales. Las que hacen las políticas normalmente no tienen un entrenamiento o un contexto educacional, pedagógico. Por lo tanto, eso no ayuda mucho. Luego, las políticas son interpretadas por los distritos las escuelas de cada distrito. Y usualmente no tienen ningún recurso. Mientras tanto, debido a la migración constante, las escuelas se hacen cada vez más diversas. Y eso, además, implica que tenemos que organizar las culturas y las experiencias de cada persona. En los Estados Unidos significa que en los Estados Unidos tienen que crear más pedagogías y culturas para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para tener éxito. Y en las escuelas también.
Además, los administradores tienen un trabajo muy difícil de apoyar a sus educadores y también evaluar. Es difícil apoyar y evaluar el desempeño de alguien. Los administradores también tienen que construir una relación con la comunidad educativa y las familias. Esto significa crear relaciones con los negocios del sector u organizaciones sin fines de lucro. Eso se necesita. Y además, algo que no se ve, pero es muy importante en el rol de los directores, es que las escuelas sean físicamente adecuadas. Tienen que haber suficientes escritorios, que haya calefacción y que funcione la electricidad. Y lo más importante del trabajo de un director es asegurar el bienestar de los estudiantes. Un aspecto de esto es que él sea hacer arbitraje en temas disciplinarios, pero más que eso, que todos los estudiantes se sientan cuidados y seguros. Antes de continuar, quisiera hablar de un tema muy importante. Un administrador puede asegurarse de que haya calefacción y de que los papeles estén todos bien y la seguridad de los estudiantes y el plantel. También las familias que estén involucradas. Desafortunadamente, es casi imposible para una persona o incluso un pequeño equipo de personas que logran todo esto efectivamente para todos los profesores y estudiantes de la escuela. El problema del liderazgo en las escuelas que he descrito no es nuevo. Quizás está empeorando, pero no es nuevo. Muchos han tenido este problema durante décadas. Hay muchos se necesitan buenos líderes para que esto ocurra. En la imagen de la izquierda vemos lo que ocurre si se quita a un administrador. Esta noción de un héroe ya no está apoyado por la investigación o por el campo de los profesores. Ahora existe un nuevo modelo. Como está descrito como Spillane y otros, distribuir un liderazgo no tiene que ver con la jerarquía, sino con exploración de procesos sociales complejos y reconoce que es un tema social en un ambiente. Como dice Harris, el liderazgo distribuido viene de psicología cognitiva y asociada y dice lo que es importante en la dirección. Implica la colaboración de individuos donde trabajan juntos para transformar sistemas. Traté de capturar este concepto en la imagen de la derecha. En un modelo de liderazgo distribuido, el líder es muy importante y crea redes, empodera a los profesores para crear roles y que haya una mejora. En este modelo, si sale el líder, la red sigue funcionando durante un tiempo, incluso ante la ausencia del líder. En los Estados Unidos decimos que compartir es cuidar. Creo que eso es muy importante para un líder. A los líderes que les importan los estudiantes, empoderan a los profesores, comparten su autoridad de una manera importante y significativa. De hecho, un concepto como esto es el concepto del liderazgo compartido. Ahora ya no estamos hablando de yo, sino de nuestro liderazgo. Esto puede ser muy poderoso. La forma natural de llevar a cabo el liderazgo. Esto viene de la literatura que promueve el hacerlo de manera distribuida y otros conceptos similares de liderazgo. Liderazgo docente realmente comenzó cuando cambiamos a este nuevo siglo, con publicaciones durante los últimos 25 años. El liderazgo de los profesores es realmente la conclusión lógica del trabajo en liderazgo en las escuelas. Aquí tenemos un libro que ha sido muy influyente, Despertar al gigante dormido, que reconoce a los profesores tanto en el salón de clases como más allá. Y se entiende que los
profesores son muy importantes como líderes y cómo cambia las escuelas. Otro es uno publicado por por Duke en 2004 y habla de la literatura que reconoce a los profesores y dice, el reconocimiento del liderazgo docente viene por parte de cómo se entiende el desarrollo organizacional y el liderazgo, y sugiere que involucrarse activamente en todos los niveles es necesario para que haya cambio y este se mantenga. Los cambios en las escuelas no se pueden llevar a cabo efectivamente sin que haya liderazgo. Y cada vez ha habido más literatura e investigación, y esto también ha llevado a cada vez más investigación empírica asociada con el aprendizaje de los estudiantes. Las investigaciones muestran que los profesores son el factor más importante en una escuela que predice los resultados de aprendizaje. Por ende, si tienen éxito o fracasan, va a depender de las acciones de los profesores. Por ende, tiene sentido que las voces de los profesores se tomen en cuenta al momento de tomar decisiones en las escuelas. Para los líderes educacionales que quieren reformar, los profesores son clave. La investigación muestra que el comportamiento de los profesores logran que las reformas se lleven a cabo o mueran. Y esto tiene sentido porque son los profesores quienes implementan cualquier política nueva o cualquier otra reforma. Por ejemplo, están quienes mantienen cerrada el currículum, es decir, ellos pueden diseñar el currículum que se les ocurra, pero si los profesores no lo implementan, no vale nada. Muchas refuerzas han sido bloqueadas de manera activa o pasiva por los profesores. Por otro lado, los niveles de participación docente en liderazgo docente pueden liderar y llevar a cambios que sean éxitos y que se mantengan. Por ejemplo, la investigación indica que una comunidad que es efectiva en el aprendizaje puede mantener la mejora escolar en el tiempo. Esto no es información nueva, me parece. Decir que los profesores son importantes para las reformas educativas, pero esto no siempre se ha entendido en términos de liderazgo docente. También se discute mucho la literatura sobre cómo describir el liderazgo docente. Para encontrar líderes docentes, decimos quiénes son los que tienen responsabilidades y roles afuera de la sala de clases. Yo diría, eso sí, que la definición debe ser más amplia y que ellos son, cito, profesores empoderados para contribuir afuera del salón de clases en roles que no han sido supervisados y apoyan a sus colegas en las decisiones, además, que tienen que ver con toda la escuela. Esto se ve reflejado en una investigación que hice con 2 colegas, con profesores de todo el mundo, y les pedimos que definiesen liderazgo docente. Y algunos de los conceptos más importantes los pueden ver aquí, estuvieron siempre siendo repetidos por los participantes. Aprender, influenciar la sala de clases, y además puede ser formal e informal. Un ejemplo de liderazgo docente formal sería el concepto de liderazgo medio. Estos son individuos que han tomado posiciones de liderazgo formales en sus escuelas. Para mí, la distinción más importante de un liderazgo docente es que no tienen poder de supervisión sobre otros profesores. En otras palabras, un líder docente es como un entrenador, pero no son responsables de evaluar a otros profesores. Por ejemplo, para la evaluación anual. Se puede ver la cita aquí abajo en la diapositiva del paper. Si lo quieren leer por completo, también hay en las QR que pueden escanear. También pueden encontrar allí más recursos. Si se les pierde cualquier cosa, voy a dejar mi correo al final y me pueden allí enviar un mensaje. Yo les podré responder lo que deseen. Hoy voy a decir 4 cosas sobre el liderazgo docente basado en la investigación. Lo primero que diré es que los docentes que son líderes son profesores. Y esto viene de investigación empírica. Los 2 estudios de los que hablaré confirman esta cita, pero además hay investigación correlativa, así que hay que tener cuidado con asumir cualquier tipo de causalidad en esta relación. Es posible que los administradores
educadores simplemente sean buenos en identificar cuáles son los mejores profesores y les den estos roles de liderazgo docente, pero también es posible que los profesores graviten hacia sus colegas, sobre todo cuando saben que son efectivos, para pedirles consejo. Hay mucha evidencia que sugiere que ellos buscan oportunidades de mentorías, de entrenamiento para mejorar sus prácticas y lo buscan de líderes docentes. Así que decir que una de las causas de tener mejores prácticas docentes sea tener líderes docentes. Mi investigación se enfocó mucho en encuestas, así que voy a hablar mucho de encuestas ahora. Y incluye buenas estadísticas. Si no les gustan las estadísticas, no se preocupen, yo nos explicaré todo. En las próximas diapositivas verán las citas al fondo de la diapositiva que los llevará al artículo. También pueden escanear el código QR si les interesa. El primero que les mostraré es una encuesta de profesores de estudios sociales en Estados Unidos. Entre varias cosas, se les preguntó qué métodos utilizaban para enseñar y qué posiciones de liderazgo tenían, incluyendo jefe de departamento, especialista de currículum, trabajar en distintos departamentos regionales, de distrito o estatales. Presumimos que algunos tenían estas posiciones formales. Las prácticas están listadas en la derecha de la tabla. Estos son los resultados. Solo enfóquese en la línea que está en rojo. Lo que indica es que los profesores en estas posiciones utilizan de manera frecuente prácticas que ya han sido investigadas, y lo más frecuente son los especialistas curriculares, seguido por los jefes de departamento y luego miembros de equipos. Se puede pensar en estos números como porcentajes, y estos especialistas curriculares tendían un 21% más a utilizar investigaciones como base. Y esto, de hecho, es un número bastante grande. Y voy a señalar que esto es después de diferencias en género, raza, antecedentes socioeconómicos, etc. La segunda parte de la evidencia viene de otra encuesta de 1.274 profesores en Nevada, desde prekinder hasta la escuela media. En este estudio vimos el concepto de líder docente en varias partes: colaboración, fuerte liderazgo, equidad, y luego examinamos la correlación entre cada componente de las prácticas docentes. Por lo general, los profesores decían que participaron en liderazgo docente y utilizaban prácticas ya investigadas. Cuando eran partes de prácticas de equidad, se sentían más cercanos a las prácticas docentes. También aprendimos con esta investigación que cuando están en distintos roles docentes, se vinculan a distintos estilos docentes. Los profesores que fueron mentores o entrenadores para otros profesores o futuros profesores, por lo general utilizaban estrategias investigadas para enseñar. Todos estos dos estudios son análisis correlacionales, así que estamos muy lejos de poder decir cuáles son los vínculos entre las prácticas y el liderazgo docente. Sin embargo, la evidencia sugiere que están relacionados, que los líderes docentes suelen ser mejores profesores. Lo siguiente que diré con mucha más confianza es que a los profesores les gusta ser incluidos. Son más felices en las escuelas cuando el liderazgo docente es fuerte y se apoya en las decisiones que se toman en la escuela. Por lo general, esto se mide bajo el concepto de satisfacción, cuando se les pregunta qué tan satisfechos están con su trabajo, con su carrera y su escuela. La evidencia sugiere con fuerza de que hay asociación entre liderazgo docente y satisfacción docente.
La primera evidencia viene de este estudio de 2018 que mis colegas y yo hicimos. Esto fue con profesores de escuelas medias en Estados Unidos, unos 2.500, y vimos cuántos de ellos decían que sentían satisfacción, y los resultados fueron impactantes. El círculo rojo indica que quienes respondían a estos dos ítems estaban muy correlacionados entre ellos. Es decir, los profesores que estaban en escuelas con alto liderazgo docente, por lo general, tendían mucho más a decir que estaban satisfechos con su trabajo y profesión. Claramente, los profesores responden positivamente a estar en este tipo de escuelas. A continuación, quiero compartir con ustedes un estudio de Jordan Angle y sus colegas. En este estudio, se estudió a casi 9.000 profesores rurales en Estados Unidos. Por supuesto, aquí tenemos una relación estadística entre la satisfacción docente y el liderazgo docente. Y aquí lo separaron entre liderazgo instruccional y el no instruccional. El instruccional tenía una relación mucho más fuerte a la satisfacción que la institucional, que generaba mayor burnout o agotamiento, y se asocian con niveles más bajos. Por supuesto, la evidencia aquí demuestra que el liderazgo está asociado con cosas que queremos ver en la educación. La investigación claramente indica que los profesores altamente satisfechos es mucho menos posible que dejen la profesión y además que enseñen bien. Y aquí vamos a llegar a lo que tal vez es la evidencia más importante, pero tal vez la más complicada. Lo que todos quieren saber es, ¿el liderazgo docente mejora los resultados para los estudiantes? Mientras más liderazgo docente tenemos, mejores resultados. Y es notoriamente difícil saber esto. Yo diría que esta es un área de la investigación, el liderazgo docente, que necesita más evidencia. Sin embargo, estamos comenzando a llegar allí y voy a dar dos ejemplos. El primero del que quiero hablar es un metaanálisis de 22 estudios que examinan la relación entre el liderazgo docente y el aprendizaje estudiantil. Examina las investigaciones previas y lo definió en 7 categorías que pueden ver ilustradas en el diagrama. A la derecha, entre estos 22 estudios pudieron encontrar un patrón y una correlación significativa entre el liderazgo docente y el logro de los estudiantes. El metaanálisis es bastante complicado. Yo recomendaría que revisen este estudio si les interesa. También descubrieron que las mejoras en matemáticas tenían un poco más de correlación con el liderazgo docente que las habilidades lectoras. Aquí estamos viendo un estudio de la ciudad de Nueva York en escuelas públicas, y esto es sobre una iniciativa de liderazgo docente. Sanders tomó un modelo interesante a seguir. Entrevistó a quienes fueron en algún momento líderes docentes y también a quienes tienen o tenían posiciones informales de liderazgo docente. Cuando eran informales, el aprendizaje de los estudiantes aumentó y siguió creciendo año tras año. Quiere decir que las ventajas eran mejores cada año después de. Y esto es un descubrimiento bastante importante con una muestra muy grande. Y se puede ver en inglés y arte y en matemática a la derecha. Se puede ver que iba aumentando las notas que se iban sacando. Espero ver más estudios como este que nos ayuden a entender mejor la relación entre el aprendizaje y el liderazgo docente. Me parece interesante estos dos estudios y vamos a llevar a cabo un webinar en el que hablaremos de estos proyectos y esperamos tener una conversación muy interesante y les contaré cómo obtener más información al final de mi presentación.
Lo último que quiero decir en esta presentación es que el liderazgo de los profesores puede ayudar a reducir la inequidad en las escuelas. La falta de equidad ocurre en casi todo el mundo en el área de la educación. No es posible que una persona o incluso un grupo de personas entiendan todo lo que necesitan las personas en una escuela. Sin embargo, los profesores trabajan directamente con los alumnos y entienden su necesidad de ayuda. Muchos líderes lo hacen, apoyan, porque quieren hacer una diferencia y eso es maravilloso. Sin embargo, solo tienen su propia experiencia y su sentido del conocimiento. Por ejemplo, yo estudié educación secundaria y mi director no tenía esa experiencia, tampoco era un experto en las necesidades de los alumnos. No es posible. Es por eso que el liderazgo de los profesores es tan importante. Puede asegurar que todas las voces y todas las necesidades sean cumplidas. La primera pieza de evidencia para esto no es algo positivo. Mis colegas y yo examinamos encuestas de 13,000 profesores de los Estados Unidos y pedimos los niveles de equidad en sus escuelas. Y ahí nos dimos cuenta que la raza del profesor no tenía ninguna incidencia. Sin embargo, los profesores que trabajaban en escuelas de raza afroamericana tenían menos liderazgo. En cambio, otros que trabajaban en otro tipo de escuelas tenían mayor tipo de liderazgo instruccional. Esto definitivamente algo que tenemos que examinar más en profundidad. Por otro lado, Jennifer Jacobs y sus colegas hicieron un estudio donde coleccionaron diferentes pruebas en los Estados Unidos y querían saber cómo ellos pueden ser un cambio, cómo los profesores pueden cambiar esto. Y se dieron cuenta que la cultura en las escuelas era importante para la equidad. Los profesores en las escuelas se sienten más empoderados, crean mayor equidad. Por otro lado, en escuelas donde no hay muy buena liderazgo entre los profesores, ellos tienden a no buscar la equidad. Por lo tanto, el liderazgo de los profesores es equivalente a un mejor desempeño de los alumnos. Si eso es tan importante, ¿por qué no ocurre? Hay muchas razones para esto. Y voy a explicar 5. Primero, tenemos que examinar cómo los administradores ayudan de manera activa o pasiva a los profesores. Por ejemplo, reducen su empoderamiento, no los ayudan en la administración, no los ayudan a tomar roles de liderazgo ni tomar decisiones. E incluso en situaciones donde los administradores de la escuela apoyan el liderazgo de los profesores, una estructura jerárquica impide las oportunidades de los profesores. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas decisiones de malla curricular se hacen a nivel de distrito sin preguntarle mucho a los profesores. Por lo tanto, estas decisiones luego se les entregan a los administradores y exigen que los profesores implementen esto. Además, hay cierta oposición entre los profesores, hay un poco de competencia, incluso llegan a la huelga. Además, puede haber menos oportunidades en estas situaciones trabajando con los sindicatos de profesores. Por lo tanto, es más difícil que florezca el liderazgo pedagógico. Ser un profesor líder puede ser difícil porque puede tener resistencia de sus colegas. Es por eso que deben construir relaciones positivas con sus colegas. Los profesores que son líderes no tienen poder institucional, solo tienen su habilidad para formar relaciones y construir
relaciones con colegas para ayudar a los estudiantes. Otros colegas pueden sentir escepticismo o pueden sentirse amenazados. Parte de esta resistencia puede venir de la falta de confianza. Muchos profesores se sienten en oposición a la administración. Los profesores líderes pueden estar en un espacio incómodo entre los administradores y los profesores. Si los otros ven que los profesores líderes toman el lado de los administradores, puede que no confíen en ellos. Eso hace que sea muy difícil que trabaje con sus colegas de manera eficiente. Finalmente, los profesores y los directores no saben mucho de los beneficios del liderazgo pedagógico. No conocen mucho los modelos, aunque no los sigan. Los profesores no suelen tener un entrenamiento, una capacitación en este campo, y ellos no se ven como líderes muchas veces. Además, los administradores de las escuelas suelen pedirle a los excelentes profesores que tienen aptitudes a convertirse en directores en vez de darles más oportunidades para ser líderes como profesores. Algunas veces ese es un camino correcto para algunos profesores, pero también necesitamos profesores excelentes que sean líderes y que se mantengan en las salas de clases. ¿Cómo apoyamos el liderazgo con todas estas barreras y con esto el aprendizaje de los niños? Harris hace algunas sugerencias. Hablaré de 6. Primero, los profesores necesitan tiempo para ser líderes, necesitan tiempo para planear y compartir sus recursos y discutir el progreso de los estudiantes. Esto puede tener diferentes formatos. Pueden ser mentorías o capacitaciones, pero debe ser parte estructural del día de la escuela, de la agenda. Además, los profesores necesitan un desarrollo profesional y oportunidades para continuar aprendiendo y avanzando. Tercero, necesitan un programa estructurado y colaboración, además de redes de ayuda. Una ayuda de esto son comunidades que ayudan a la comunidad educativa. Las posiciones formales de profesores líderes deben ser compensadas. Por supuesto, necesitamos algunas posiciones que son compensadas y eso lleva a mejor educación para los niños. Tercero, los profesores tienen que ser incluidos en las tomas de decisiones. Eso significa una estructura donde los profesores tienen voces en todas las etapas de las decisiones, toma de decisiones. 6, los profesores y los administradores tienen que trabajar juntos. Muchas veces cuando he trabajado he visto que los administradores son como enemigos y a veces he visto que los directores solo ven a los profesores como unas máquinas que deben seguir órdenes. Necesitamos encontrar maneras de encontrar una relación bidireccional y comunicación bidireccional. Como lo dije antes, entrenar a los administradores y profesores puede ayudar. Deben entender que su tarea como profesores es un rol con voz y también deben ser entrenados con habilidades para que puedan continuar con sus tareas. Ahora, no deben verse como una amenaza para los administradores, sino un compañero con quien trabajar para poder ser más eficientes. No todos los administradores saben cómo hacerlo. Hay programas de capacitación que pueden ser ayudadores. También merecen una excelente oportunidad educacional y la oportunidad de aprender. La idea es darle esta oportunidad a cada niño.
Quiero agradecerles por su tiempo y por el honor de hablar aquí hoy con ustedes. Antes de terminar, quisiera mencionar Atlas. Lo que presenté ahora, si algo de ello fue interesante para ustedes, los animo a que se unan a la asociación Atlas. Esta es una organización profesional de administradores, eruditos y académicos, y profesores que estudian liderazgo en todo el mundo. Pueden utilizar el código QR o ir a la página web. Tenemos seminarios web para el 5 de abril. También tendremos otro en Las Vegas en octubre. Y además está mi email en la parte baja de la diapositiva. Si tienen cualquier pregunta o quieren conversar o una copia de este PowerPoint o cualquiera de los materiales que referencié, por favor, mándenme un correo. Fue un placer realmente unirme a ustedes durante esta jornada. Gracias.